Hola a todos y todas, soy Francisca Jiménez, presidenta de Editores de Chile. Les damos la bienvenida a una nueva sesión del programa Fortalecimiento del Ecosistema del Libro, organizado por nuestra asociación con el fin de abrir espacios que aporten a la consolidación de la industria, la democratización del libro y el fomento de la lectura en nuestro país. Esta iniciativa es posible gracias al apoyo del Fondo del Libro y la Lectura, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estamos muy contentos con el resultado de estas capacitaciones y el interés que ha suscitado desde los diferentes sectores del ecosistema del libro. Este programa originalmente se hacía de forma presencial y la emergencia sanitaria nos abrió la posibilidad de llegar digitalmente a todo Chile con más de 500 participantes inscritos e incluso a algunos lugares de Latinoamérica. La próxima capacitación que verán entregará herramientas y profundizará en un ámbito fundamental para el ecosistema del libro. Se trata de la cadena del libro y el precio final, charla de Rodrigo Fuentes, quien actualmente se desempeña como director de edición digital SA e imprenta equipo gráfico impresores SPA y cuenta con una gran experiencia editorial. Esperamos que les sirva de apoyo en este periodo y los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios. Ahora los dejo con Sebastián Santander, que moderará esta charla. Muchas gracias por su participación. Gracias, Francisca, por seguir acompañándonos, ¿cierto?, en este espacio de formación. Ya entramos al módulo 6. Lo que quiere decir, les tengo una buena noticia, que si han participado desde la primera jornada, desde el primer módulo hasta hoy, ya completaron 6 de los módulos que se requieren para optar al certificado. Si no, les pedimos que no se pierdan la próxima jornada, ¿cierto? Hoy vamos a continuar con un tema que de seguro les interesa bastante, que tiene que ver con la cadena del libro y el precio final, ¿sí? Que es algo que muchas veces nos cuestionamos. Antes de pasar a presentar a nuestro invitado de este bloque, quiero recordarles que las preguntas ¿cierto?, las pueden dejar en el botón de preguntas y respuestas de Zoom, que aparece en su pantalla. En ese botón ustedes deben dejar sus inquietudes, que las iremos revisando, y de esa forma vamos a poder responder algunas, esperamos la mayoría, al final de esta exposición. Hoy nos acompaña Rodrigo Fuentes Díaz, y les voy a contar un poquito de él. Tiene una amplia experiencia en el rubro editorial, gerente de editorial universitaria y miembro del directorio de editores de Chile en 2 periodos. Actualmente se desempeña como director de edición digital e imprenta equipo gráfico impresores. Director del estudio, que también es un libro, de circulación y difusión del libro chileno, Catastro de Librerías, en el 2017. Consultor con experiencia en el área de evaluación de proyectos, valorización y venta de empresas, estudios de mercado, renegociación de pasivos, procesos de tarificación sanitaria y eléctrica, asesoría de la gestión de empresas y auditorías en el ámbito internacional. Ingeniero comercial y MBA, ¿cierto?, en finanzas de la Universidad de Chile. Profesor de emprendimiento, creación de empresas y evaluación de proyectos en los programas de magíster y pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es además director del Diploma de Emprendimiento y Administración de Empresas de la misma facultad. O sea, experiencia en este tema tiene bastante. Así que ahora les dejo con Rodrigo Fuentes Díaz, que nos va a hablar sobre la cadena del libro y el precio final. Esperamos que lo disfruten. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Rodrigo Fuentes, miembro de los Editores de Chile, ¿cierto? Les voy a hablar durante esta tarde de la cadena del libro y el precio final, específicamente en esta serie de charlas del fortalecimiento del ecosistema del libro. Para partir, solamente quisiera mencionarles que hace 2 años ya publicamos precisamente por la Asociación de Editores este libro que se denomina Circulación y Difusión del Libro en Chile, que incorporaba un catastro de librería en su minuto y que particularmente trataba de abordar precisamente cuál era la
problemática de un poquito de la realidad del libro en particular en Chile, y particularmente se tocó una temática importante que fue el precio del libro, precisamente, y ahí incorpora un estudio un poquito más profundo que les quiero resumir aquí de manera muy rápida. Este libro está en formato papel y digital, por si quieren después verlo con mayor tranquilidad. Particularmente, lo que se realizó también incorporó una serie de entrevistas a distintos agentes del mundo del libro, con distintos ejes de análisis, como el acceso al libro, la temática, por supuesto, del libro chileno versus el libro importado, las compras públicas, la asociatividad de la industria, el precio en particular, que fue un tema, y bueno, hay elementos como el libro digital y la presencia de los libros en los medios de prensa en el país. Y toda esa mirada de estos actores relevantes permitió generar, en esta mirada del mundo del libro, permitió generar precisamente una lectura, y en particular respecto del precio del libro. Cuando me pidieron que hablara de este tema, claro, a priori sin querer me enfoqué específicamente en el precio como cálculo de cómo establecer un precio en librería. Y después, a medida que fui preparando la presentación, fui recordando todos estos elementos que en su momento levantamos con un equipo importante de otros profesionales a lo largo de todo el país. Y por lo tanto, fui recordando elementos que afectaban el precio del libro y que precisamente que tienen que estar presentes, y precisamente temáticas como las compras públicas o la venta directa o las ferias y cosas de ese tipo, que también un poquito las quiero comentar. Entonces, claro, en esa mirada lo que se realizó fue, por un lado, una encuesta a libreros para tomar el precio promedio del libro en Chile, tanto a nivel de los precios del libro chileno como el libro importado. En paralelo se cruzó esto con el ICBN y se estudió, por lo tanto, el precio informado por las distintas editoriales a la hora de inscribir y obtener el ICBN. Y adicionalmente se tomó una muestra de librerías para precisamente cruzar los distintos ICBN que estaban presentes en distintas librerías y en función de eso obtener precios promedio en esa mirada. Estamos hablando con cierre, ¿cierto?, al 2017. Y en ese minuto el precio del libro rondaba los 11.000 pesos, el precio del libro chileno, desde un punto de vista de la percepción del librero como lo abordaba, y casi 16.000 pesos el precio promedio del libro importado. Particularmente el precio del libro chileno constantemente en todas las miradas era más barato, a pesar de que esta discusión que a veces se puede hablar de que primero si el libro es caro y segundo si el libro chileno es más caro o no es más caro. Y estos son datos concretos que se levantaron a varios miles de ISBN y que por lo tanto en el fondo da una lectura bastante concreta. Y en la gráfica de abajo ya era, lo de arriba fue una encuesta específicamente a los libreros, y abajo específicamente la estadística del precio del libro tomado desde los sistemas contables de venta de las librerías que se usaron de muestra. Y bueno, es bastante consistente, la realidad que tenían como percepción los libreros era bastante cercana. Sin embargo, el precio específico ya tomado desde la librería era estos precios que están ahí señalados, un poquito más de 11.000 pesos y un poco más de 16.000, que era esta lectura respecto de lo que ellos percibían como tal y lo que era la realidad. Estos son precios con IVA, por si acaso hago el comentario, porque es un tema que nos va a acompañar. No se trata de esto de una charla respecto del tema del IVA, pero por supuesto el efecto del IVA está incorporado, ¿cierto?, a la hora de mirar específicamente cuál es el precio. Y bueno, haciendo todas las estadísticas, la cantidad de antecedentes que se levantaron, lo que me parece interesante mostrar es que el precio del libro promedio, el precio promedio del libro en Chile ha ido bajando en el tiempo. Y eso yo creo que es re interesante. También con todas estas estadísticas, lo que hicimos fue un ajuste, bueno, por el efecto de inflación y tomando los últimos 5 años, y descubrimos que si bien el precio nominal podría parecer que los últimos años estaba subiendo, que es la gráfica de más abajo, la curva de arriba está ajustada por inflación y vemos que el precio promedio en Chile de los libros ha ido disminuyendo. O sea,
el costo vida, digamos, ¿cierto? Dado por la inflación, que ha tenido una cierta tasa que tampoco es tan alta comparado tal vez con otros países, no ha sido absorbido directamente por el precio del libro, y por lo tanto el precio del libro, por las razones que sea, no ha subido en esa misma línea. Por lo tanto, proporcionalmente los libros en Chile son más baratos que hace 5 o 7 años atrás. Y por supuesto, si eso lo vemos a nivel de la mirada comparativa con los precios de los libros importados y de las editoriales extranjeras, ¿cierto? Con residencia acá en Chile también, se compara. Lo que pasa es que proporcionalmente sucede que los libros chilenos, de editoriales chilenas, particularmente me puedo referir aquí a editores de Chile, tenemos un tiraje promedio más bajo que las editoriales, ¿cierto? Extranjeras, que o imprimen en Chile en general promedio de tiraje más alto, o de frentón importan una porción de un tiraje, por ejemplo Chile, de un tiraje que se puede haber hecho para el Cono Sur, y por supuesto el costo de producción es mucho más bajo, y por lo tanto ese efecto es capturado a la larga en el precio. Entonces, claro, muchas veces el precio chileno del libro de editorial chilena se tiende a ver proporcionalmente más alto, pero eso sucede básicamente por los tirajes, y ahí podemos ver que por ahí por los 2.000, 2.500 ejemplares podría ser un punto importante de inflexión. El problema es llegar a esos volúmenes de venta. Quienes hemos estado en alguna parte de la cadena del libro sabemos que es un tema bastante complejo, sobre todo para autores noveles o editoriales pequeñas, no con la fuerza que puede significar, ¿cierto?, una industria editorial mucho más profesionalizada, tal vez si lo queremos señalar de esa manera, como lo puede ser una editorial internacional con presencia en Chile. Y por lo tanto, en el fondo, los valores que yo ya les mencionaba, primero, el libro del libro chileno, realmente tal, ronda los 11.000 pesos. Esto me preocupé verificar un poco en estos días, y más o menos están las mismas características, digamos más o menos los mismos resultados, y que precisamente está desde el orden de los 11.000 pesos con IVA, un libro promedio chileno, ¿ya? Y con una presencia no menor en términos de la cantidad de títulos que se publican anualmente. Insisto, bueno, aquí he señalado la cantidad de títulos, pero eso tiene que ver precisamente con una problemática de volúmenes, ¿ya? Precisamente. Bueno, el segundo elemento que quiero abordar durante este ratito que puedo compartir con ustedes es precisamente el tema de la cadena de valor del libro. Y aquí quise abordar tanto el libro tradicional, digamos, llamémoslo el libro papel, ¿cierto?, versus el libro electrónico, que en el grueso estamos hablando de la misma esquema, el mismo esquema de desarrollo para llegar al lector, ¿cierto?, que tenemos por un extremo el autor, simplificando esto, por supuesto, pueden haber muchos más pasos dependiendo de la editorial, y está la edición propiamente tal, o la figura del editor, y que normalmente en la gráfica de más arriba, ¿cierto?, en función de eso se piensa en la producción, impresión y distribución para llegar a la librería, y en función de eso al lector. El libro digital, bueno, ya Javier habló en extenso de ello, Javier, ¿cierto?, de Patagonia, y veía, y él nos explicaba que básicamente estamos hablando de la misma esquema de trabajo, solo que va por otro carril, en el fondo, donde esta edición pasa a una edición digital, y precisamente se realiza una edición de contenidos digitales, pero al final del día igual tenemos que llegar a una distribución, a una red de librerías, solo que digitales. Y podríamos decir ahí que la impresión es sustituida, reemplazada o complementada, incluso yo lo veo de esa manera, precisamente por la edición de contenidos digitales, que haría a las veces como esta imprenta a nivel del ciberespacio, ¿cierto? Y en función de eso, vemos que esta cadena de valor, que es donde vamos a entrar nuestra mirada de cómo se elabora o llegamos a este precio del libro, vemos estos actores más o menos, a grosso modo, ¿cierto?, que establecen esta cadena del libro. Por supuesto, entre medio aparecen un sinfín de apoyos asociados, pero vamos desde el autor, ¿cierto?, en función de una producción profesionalizada, pasaría por un editor. No me voy a situar en el caso
de una autoedición, porque muchas veces mi opinión es que el autor por autoeditarse comete varias errores o faltas de procesos productivos, correcciones de estilo, bueno, desde ortografía, un montón de cosas, calidad de la producción propiamente tal, de las imágenes, y que eso lo lleva directo a imprenta y que muchas veces puede generar algún tipo de problemática, por ejemplo, no sé, que las imágenes las pueden estar insertas en un Word, y por supuesto esa es una problemática desde el punto de vista de la imprenta que trabajan en otras plataformas, y que por lo tanto pierde calidad la imagen. Y así sucesivamente se puede generar algún tipo de problemática. Yo en particular tengo una labor de editor por un lado con edición digital, y por otro lado también estoy en el rubro imprenta con equipo gráfico, impresores, y me toca también estar en ese otro lado, y me toca comprender y conocer a muchos editores desde esa otra perspectiva. ¿Y por qué creo que es importante hablar de esto? Me pasó hace un corto tiempo que un autoeditor, precisamente, hizo una impresión de un libro precioso, en eso no tengo nada que decir, pero tuvimos alguna complicación precisamente con el aspecto financiero de la cobranza, y lo digo como imprentero en ese minuto, porque él en su desconocimiento precisamente dijo: "Uy, yo pensaba que las librerías te pagaban al contado, que yo le iba a llevar el libro, me lo iba a comprar, iba a llegar con el dinero y con eso te iba a pagar". Y claro, descubrió todo un mundo que él en su afán de publicarse, de autopublicarse, llegó con desconocimiento hacia el punto final, a la librería, y ahí recién, con el libro en la mano, se dio cuenta que las librerías consignaban con todo lo que ello involucraba. No es el ánimo de detallar eso en este minuto, pero por supuesto involucra como mínimo tiempo de respuesta desde las distintas librerías, desde la más grande hasta la más pequeña, en términos de recibir esta consignación, después la liquidación de esta consignación, y después un proceso de cobranza que a ratos puede ser bastante complejo. Pero precisamente que son parte de esta cadena de comercialización como parte del ecosistema del libro. Y vemos en una mirada rápida, más o menos, aquí voy a aplicar algunos promedios que me ha permitido, no sé, llevo unos 20 años, yo creo, en el mundo del libro, miembro de editores, trabajando con distintas editoriales, ya les comentaba, con imprenta. Por lo tanto, más o menos puedo hablar de que estos son los promedios típicos que funcionan en la industria. El autor se establece normalmente que un 10% sobre el precio de venta del libro, que son sus derechos propiamente tal, y normalmente las editoriales lo que hacen es firmar un contrato, o debiesen firmar un contrato, ¿cierto?, de derechos de autor, que indique que vamos a ir pagando de acuerdo a una liquidación de ventas que nosotros vamos a hacer, y ahí, bueno, el contrato podrá ser semestral, como quieran ver, pero normalmente a lo que voy es que no se paga por adelantado, excepto que hay ciertas editoriales, y ahí puedo situar tal vez más la de textos escolares y tal vez un poco las transnacionales, que hacen unos grandes contratos con agentes literarios, ¿cierto?, que puede establecer el pago por adelantado de derechos de autor. En mi caso yo puedo decir que, salvo algún tiempo que publiqué Papelucho hace muchos años, no me tocó pagar derechos de autor por adelantado. El resto del tiempo siempre ha sido pagar derechos de autor contra las ventas que efectivamente he ido desarrollando después de lanzado o impreso el libro. En función de eso está toda la labor editorial, que puede abordar más o menos un quinto del valor de un libro, que va desde, que contiene muchas labores que son tanto internas como externas a la hora del trabajo editorial, desde la edición de texto, correcciones de estilo, de prueba, lecturas, diseño, ¿cierto?, ilustración, fotografía, sin ir más lejos, que no es llegar y copiar una foto de internet, ¿cierto?, sino o comprar la fotografía o contactar directamente a un fotógrafo para comprarle una fotografía, o de frentón, que lo he hecho yo varias veces, por ejemplo, para portada, he contratado a un fotógrafo para una portada específica que necesito que tome. Por ejemplo, a veces hay costos de traducciones de por medio, independiente de que esto lo podamos financiar en alguna medida, por ejemplo, con algún proyecto del Fondo del Libro, que uno puede, no sé, financiar aparte una traducción, pero son parte del costo del desarrollo editorial. Por supuesto, hay otros costos de por medio, los mismos otros derechos que pueden existir asociados precisamente a ilustraciones, imágenes, algún texto complementario,
o un cuento que uno quiere incorporar dependiendo de la edición que esté. Y por supuesto, ojalá dentro de ese contexto lograr la utilidad por parte del editor. En función de un trabajo desarrollado como editor, el editor, y me sitúo en el caso del papel, debiese llegar a una imprenta de mayor tamaño, de menor tamaño, y el proceso de impresión precisamente involucra un costo súper relevante, que es el proceso precisamente del papel, que en general podemos hablar que el papel es importado, partamos de ahí, con toda la problemática que ello puede significar en términos de vaivén, de precio de dólar y todo lo demás, y que es toda una industria de papeleras que un poquito, no voy a decir ajena directamente, porque es un actor relevante, un proveedor súper importante de la industria, pero claramente ellos están en un esquema de venta de un insumo, así como pueden ser las tintas y todo lo demás, que claramente no tenemos esa compenetración directa de ser, no sé, pues no conozco una editorial que se fabrique su propio papel, excepto alguna cosa más artesanal que podría ser, que puede ser interesante, pero en general estamos hablando de esos elementos propios, como las tintas, son todas importadas en el caso acá en Chile. Bueno, y esta imprenta, como les comentaba, podría estar resolviendo la conversión del libro ebook, no como imprenta, me refiero a que sería parte de un costo complementario si yo quisiera convertir un libro, por ejemplo, y llevarlo a Amazon, por decir algo. No es gratis, digamos, tiene un proceso que puede ser, digamos, que es una extensión de la parte editorial, pero que tiene que ver con preparar nuestro producto, tanto en papel como en digital, para entregarlo, ¿cierto?, al mercado. Y en función de eso viene un proceso de distribución y comercialización en general, digamos, a nivel mayorista. Los editores, ¿cierto?, nuestro cliente natural debiesen ser las librerías, podemos hablar, por supuesto, más allá de las bibliotecas y otros agentes de ese tipo, más que el consumidor final, excepto si uno va directo, obviamente, a través de ferias o su propia página web, pero en general el cliente natural, el mercado objetivo natural, tiene que ver de esta distribución, de este proceso de distribución, tiene que ver con las librerías. Y ahí es donde empiezan, dependiendo del tamaño de la editorial, otros costos que muchas veces se mezclan con la labor editorial, y que ahí lo vemos mucho nosotros como editores, somos pionetas, somos transportistas, somos el bodeguero y así sucesivamente. ¿Y cuántos de nosotros tenemos libros en la casa o repartidos en distintos lugares para tratar de amortiguar un poco estos costos? Pero son costos que están presentes de una u otra manera. La misma oficina, bueno, el marketing, todo lo que pueda asociar, y todo el proceso de comercialización, de cobranza y efecto financiero que se pueda generar precisamente en esta cobranza. Les comentaba el ejemplo de este autoeditor que pensaba que podía vender los libros mucho más rápido de lo que le estaba sucediendo, y precisamente eso a su vez genera un proceso, un efecto financiero que no es menor muchas veces, dependiendo del tiraje y del tipo de libro que estamos conversando, ¿cierto? Y bueno, vienen las librerías, que precisamente, en general, la librería, como mencionaba, recibe en consignación los productos, y normalmente se habla de que las librerías piden un 40% de descuento sobre el precio lista del producto, para que con ese 40% generan todo su proceso comercial, por supuesto pagando arriendo de locales, el tema del personal, todos los costos operacionales, los robos, entre otras cosas que lo asume la librería, y que normalmente va a eso, pero objetivamente me ha tocado ver que este tema, lo normal puede estar dentro del 38 hasta el 50% que he visto por ahí a ratos, que las cadenas pueden estar comprando algún producto, sobre todo por un problema precisamente de poder de negociación. Si vamos como editores pequeñitos a una gran cadena, claramente tenemos menor poder de negociación, y a su vez, si hay una gran novela y un super lanzamiento, las librerías pueden estar dispuestas, ¿cierto?, a marginar un poco menos por todo el enganche que se genera por el volumen de un autor o una autora en particular. Pero sucede eso. Y particularmente, que ahí menciono al final el caso de los textos escolares, porque normalmente los textos escolares tienen como otro mundo. Antiguamente los textos escolares estaban dentro del esquema normal de librería y se vendían a través de librería, y hoy día la proporción de textos escolares del mercado privado, digamos, que se venden en librerías es bastante menor, y muy focalizado mediados de febrero,
quizá los primeros días de abril, y normalmente el porcentaje que trabajan los libreros de esos y que le dan las editoriales, a su vez ronda entre el 15-18%, bastante menor, y por lo tanto eso le afecta fuerte, y le ha afectado a través del tiempo fuertemente el costo, digamos, la viabilidad de las librerías, porque antiguamente las librerías una buena porción de sus costos eran financiados precisamente por la temporada escolar. Y eso hace que veamos hoy día que hay muchas librerías que de frente no vendan textos escolares, porque imagínate, con que te roban un texto escolar, ya tienes que compensarlo con 6 libros para recuperar ese dinero. Y claro, vemos que ahí las librerías tratan de abastecer este tema, pero normalmente hoy día las editoriales muchas veces van directo a los colegios, o venden directo, digamos, y que por lo tanto al disminuir la fuerza comercial de las librerías, hace que hoy día tengamos precisamente una realidad librera bastante debilitada, que por supuesto sin el ánimo de entrar en los efectos de la pandemia, pero ya venía debilitada antes, concentrada tanto regional como dentro de la ciudad, en un cono súper específico, ¿cierto? Pero que precisamente elementos como los textos escolares, que podrían ser un factor a favor, no terminan siendo un factor que le ayuda. Y ahí vemos que la última parte comercial puede llevar fácilmente más del 50% del precio de un libro, de la porción del precio de un libro, y más o menos un cuarto, quizás en el mejor de los casos, un tercio del precio del libro está concentrado entre la labor del autor y la labor editorial. Y esa realidad, precisamente, la tenemos que enfocar en otros actores de esta salida comercial de los libros, que precisamente, ¿qué pasa con las compras públicas? Precisamente en general las compras públicas, que pueden a veces ser un bastante buen comprador, precisamente por el tema de volumen, y ahí encontramos Convenio Marco, CADIVAN y otros consejos, y otras instancias, van específicamente hacia la parte final del proceso. Y como les comentaba al principio, cuando realicé el estudio del libro y con las distintas entrevistas en profundidad, hicimos como 30, creo que así fue, a distintos actores de la industria, precisamente una de las discusiones que estaba presente era, y ahí hay dos posturas, lo señalo, en términos de lo que significa esto como precio del libro, que por un lado, claro, como editores nosotros queremos que estas grandes compras nos paguen un precio equivalente al precio final, digamos, ni siquiera al precio que compra la librería con este 40% de descuento, y por otro lado, estos grandes compradores les encantaría poder aumentar el volumen de compra, precisamente realizando compra a precio mayorista, en términos simples, que es más o menos lo que esperarían. Y ahí hay una discusión que la verdad que lleva bastante tiempo y que de cierta manera siento que nosotros adicionemos a eso, que el convenio marco tiene descuentos complementarios y que a la hora de postular, bueno, en cada uno de estos programas precisamente genera un efecto. Por supuesto, junto con esto tenemos precisamente la labor que a veces, esta camiseta que nos cambiamos como editores y que tratamos de hacer, ya les mencionaba, la distribución bastante directa, a pesar de poder a veces tener convenios con distribuidores que pueden hacer tal vez la labor mejor que nosotros, pero tratamos también de hacer la labor de librero a través de la página web, de venta directa, pensemos en las mismas ferias, las 4 horas del libro sin IVA, la primavera del libro, o cualquiera que quiera mencionar, que ahora viene la lluvia del libro. En la práctica lo que nosotros estamos haciendo es una labor que es propia de la librería y estamos tratando ahí de generar una viabilidad financiera distinta, pero precisamente lo que estamos haciendo es tratando de ir más cerca del cliente final. Y ahí a rato, no sé, hacemos descuentos y el precio efectivo pasa a ser otro, no sé, un 20% de descuento ya se nota en el precio final hacia el cliente, pero en la práctica lo que estamos haciendo precisamente es hacer una labor librera. Que son distintos elementos que precisamente afectan la mirada del precio del libro. Dejo hasta aquí la primera parte. En la próxima parte vamos a ver un ejemplo específico de cálculo del precio. Nos vemos.
Hola, de seguro seguimos con mucha atención, sobre todo este análisis porcentual, ¿cierto? Que uno quizás podría pensar que existe, pero no en esa potencia, esa descripción tan gráfica que Rodrigo acaba de compartir, ¿cierto? Y nos hace una idea potente también de las relaciones entre las diferentes personas que trabajan en el ecosistema del libro. Bueno, les recuerdo nuevamente que deben dejar sus preguntas e inquietudes en el botón de preguntas y respuestas que tenemos en Zoom. Recordar que luego de que termina esta segunda parte, se cierra el espacio de preguntas, porque ya vamos a tener seleccionadas las que vamos a conversar con nuestro expositor. Así que ahora les dejo, ¿cierto?, a Rodrigo con la segunda parte de esta exposición. Gracias. Hola nuevamente. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo del cálculo de un precio de un libro. Más o menos vamos a llegar al precio promedio que yo ya les comentaba, del orden de 11.900 pesos, pero voy a partir por el costo de desarrollo. Normalmente, claro, uno puede eventualmente desde el punto de vista comercial, y no estoy en desacuerdo de eso, pensar más o menos en, mira, quiero desarrollar un libro que no sé, por acá a precio público esté a 5.000, a 10.000, a 15.000 pesos, lo que sea. Y muchas veces sucede que, sobre todo cuando son autoeditores o son autores nuevos, que empiezan a hacer un libro con ciertas que quieren colocar toda la producción, todo el desarrollo artesanal y el profesionalismo, tanto de los diseñadores, de los fotógrafos, de los imprenteros y de toda la industria, para desarrollar un super libro con tapa dura, con un super papel, a todo color, con barniz, con reserva y todo lo demás. Y eso, en el fondo, principalmente muchas veces por desconocimiento, no se logran ir dando cuenta que como estaba esta cadena que yo les mencionaba, obviamente el efecto multiplicador que se genera es bastante importante. Si se dieron cuenta, más o menos el costo de producción es unas 4 o 5 veces a la larga después del precio. Entonces esos elementos uno los tiene que tener en consideración bastante comúnmente, con bastante cuidado. Bueno, aquí voy a tomar el ejemplo de un libro típico cualquiera, como cualquiera que nosotros podemos conocer. No estoy pensando en un libro de fotografía, un super libro o un libro de estos que quedan ahí encima de las mesas de ¿cierto? Como adornando, sino un libro, pensamos un libro de texto, tal vez a un color de interior, con una portada a 4 colores, típico, y podemos ver, yendo de abajo hacia arriba, voy a explicar esta tablita, como les mencionaba, el autor normalmente no es un costo directo de producción, porque normalmente, por lo menos en mi caso, y en muchos de los que yo conozco, normalmente el derecho de autor lo pagamos posterior a la venta. Por lo tanto, no es un costo directo de producción o una inversión en el desarrollo de un texto en particular, de un libro. Y ahí empezamos recibimos, ¿cierto?, el original del autor, tendrá que pasar por distintas correcciones, diseños, correcciones de prueba. Están, por supuesto, y ahí lo quise simplificar, toda la parte más formal de inscripción, de obtener el ISBN, la propiedad intelectual, ¿cierto?, que ya nos decían en otra charla lo que significaba eso, y en términos de precios más o menos, que no son grandes valores, pero que van sumando. La impresión con todas las pruebas, en términos de tener un texto, un archivo listo para ir a imprenta. Por supuesto, acuérdense que existe ese otro carril, que es el libro digital. Ahí recién tendríamos un desarrollo de un libro, por supuesto, dependerá de la cantidad de páginas y todo lo demás. Un texto de lo que estoy hablando, más o menos de unas 160 páginas, 180 páginas, ¿cierto? Y algunos otros costos complementarios de desarrollo. O sea, a mí me ha tocado desde sentarme a almorzar con un autor y por lo tanto son costos propios que uno va asumiendo como parte de la edición, al menos yo los cuantifico. Enviarle, por ejemplo, no sé, pues 4 o 5 pruebas distintas, tanto imprimirlas como costo, y si el autor justo está en el extranjero, con todo lo que ello involucra, van sumando todos los costos. Y por supuesto el costo propio de imprenta, donde ahí recordemos que parte de la imprenta comprando el papel, que más o menos puede fácilmente ser más o menos un tercio de esos costos, el costo de papel,
más todo el costo propio de impresión, con todo lo que involucra a su vez la encuadernación. Y ahí podrán haber distintos elementos, hasta una tapa dura, una sobrecubierta, lo que queramos ver. Pero más o menos ese es el esquema. Si se fijan aquí, en este cálculo estoy llegando a 2.800.000, que sin querer, yo justo tomé un valor promedio y sin querer me cuadraba estos números, y voy a hacer los números que me dio. Estos 2.800 pensando, no lo dije, el tiraje que tenía en mente era, pensemos en 1.000 ejemplares, ahí estos 1.000 ejemplares, ¿cierto?, involucraría un costo unitario de producción de 2.800 pesos, ¿ya? Entonces tomemos esto como un elemento base. Por supuesto, yo hago una operación inversa, pero esa la voy a explicar ahora al revés para que se entienda. Tomando esto de arriba hacia abajo ahora, no tomando el costo de producción, el costo de producción lo estoy tomando como un dato específicamente. Claro, si tomamos un ejemplo, un libro que vale 11.900 pesos, que es más o menos un precio de un libro que está hoy día promedio en Chile, primero está el IVA, ¿ya? Y por supuesto, no es que exista el IVA al libro, sino que el IVA se grava en Chile a los distintos bienes y servicios, y así como pasa con el pan, le pasa al libro. Y podremos, por supuesto, tener eternamente esta discusión de qué pasa en otros países y todo lo demás, que tiene un IVA diferenciado, por supuesto, pero esta es la realidad de lo que nos pasa hoy día. Y un 19% de sobre el precio neto, que en este caso representaría estos 1.900 pesos, y llegamos a que tenemos un precio neto, que es el que vende el librero a precio lista de 10.000 pesos. Por supuesto, a eso el librero eventualmente hace un porcentaje de descuento, si fue una página web, por ejemplo, no sé, por quien vende al final igual tiene que pagar Transfan o lo que sea, y por ahí sale un 3% más o menos solo en ese proceso. Bueno, este 40% que iría a este Transfan y todo lo demás, ahí ya está tomando unos 4.000 pesos más o menos de estos 10.000 que se genera, que es lo que paga el cliente final por este libro, que si bien paga 11.900, que uno como cliente dice, o como comprador de libro dice, para mí el libro cuesta 11.900 porque asume el IVA con costo, que es correcto, pero desde el punto de vista ya más comercial y administrativo y contable, por supuesto, este es un precio que la práctica es de 10.000 pesos netos, y que lo percibe en general al final de la cadena, el librero, o el proceso de comercialización, la página web, o como lo quieran ver, Amazon, quien quieran mencionar. En función de eso, estamos hablando de que el precio mayorista, el precio de distribución que queda disponible es del orden del 60%. Recuerden que a rato por ahí algún poder de negociación de alguna librería puede arrojar mucho más valor de esto, que por supuesto normalmente es una consignación. O sea, estos 6.000 pesos multiplicados por la cantidad que sea, la librería ya se toma un tiempo específico en comercializarlo, y en función de eso, de informarnos la facturación que le podemos realizar, y de ahí viene el proceso de cobranza, que a rato, y todos tenemos historia, que puede ser bastante engorroso. Lo que puedo señalar, sí, que por lo menos de distinta información que he levantado, yo diría que más o menos un stock promedio en Chile dura del orden de unos 2 años, quizás más, de una producción. Por lo tanto, esos 6.000 pesos multiplicado por la cantidad que hayamos fabricado, ¿cierto? Nos toma fácil un promedio de unos 2 años. Por supuesto, la gran editorial o algún bestseller puede demorar mucho menos, 2 o 3 meses quizás, ojalá, pero fácilmente pasa eso. Entonces, implícitamente este precio de distribución además tiene la problemática de estar asumiendo este costo financiero, que está de por medio dando vueltas, por supuesto. Y bueno, asumiendo este costo de distribución con distintos temas, desde la camioneta, el flete, los mismos procesos de cobranza que yo les estaba mencionando, la bodega, según sea el caso y la realidad de cada editorial, puede hablar fácilmente por ahí un 15%. Y más o menos, justo estos 2.800 pesos me quedaron dando vuelta entre la impresión y la edición, que es este 28%, dándome un margen de 1.700 pesos. ¿Cierto? Después de haber pagado recuperado el proceso de impresión, porque normalmente uno como editor paga la imprenta, o debiese pagarla al menos, y por lo tanto cuando uno está vendiendo está recuperando de una u otra manera todos estos costos. Al final del día todo esto es capital de trabajo, y el capital de trabajo
representa el dinero que tenemos que financiar por este desfase que se nos genera, ¿cierto?, entre las salidas de dinero y la vuelta del dinero cuando empezamos a vender, y normalmente pasa eso, y digamos, sin entrar en el ánimo tal vez más emprendedor, pero en la práctica se traduce eso, que normalmente nosotros estamos expuestos al valle de la muerte, ¿cierto?, que estamos financiando y en función de la recuperación vamos recuperando y ojalá llegar a un punto de equilibrio con el propósito precisamente de seguir adelante en nuestra labor editorial. Bueno, quedando este margen de 1.700 pesos, ¿cierto?, más o menos sin entrar en un ánimo de porcentajes más o menos que por supuesto podrían existir a nivel de derechos de autor, precisamente este 10% representa estos 1.000 pesos por unidad y que representaría más o menos del orden de un 7, tal vez un 8% de margen que podría estar recibiendo un editor por la labor. Si lo pensamos, quizás no es tan grave desde el punto de vista, si yo lo pienso y lo comparo con retail, las grandes tiendas puede que ganen menos, como última línea. El punto es que tiene mucho más volumen. Normalmente un editor, o sea, si pensamos que solamente tenemos un título, por supuesto, en el mejor de los casos, si esto eran 1.000 ejemplares y los vendí relativamente rápido, son 700.000 pesos de margen. Y ahí es donde está la importancia de tener un fondo editorial bastante amplio y que lo vayamos agrandando, ¿cierto?, fortaleciendo a través del tiempo o con distintas alianzas, con el propósito de que estos elementos, esto genere un efecto multiplicador. A su vez, muchas veces sucede que parte de estos costos uno trata de financiarlo de distintas maneras, a rato el autor, otro rato con proyectos específicamente, ¿cierto?, a la edición, por ejemplo, el típico concurso de apoyo de fomento, ¿cierto?, a la producción editorial, que te puede ayudar en esta línea. Precisamente porque son negocios discretos, si lo queremos ver. Normalmente yo me imagino que a muchos de ustedes editores les ha tocado, sobre todo con autor nuevo, tener largas discusiones de lo que piensan muchas veces los autores que pueden obtener como ganancias, como riqueza, digamos, por lo que han escrito. Yo no discuto que puede ser muy valioso, pero normalmente no son grandes números de lo que estamos hablando, excepto, por supuesto, algunos pocos autores que logran destacar y que pueden trabajarse mucho más masivamente, tanto en Chile como en el extranjero. Por supuesto, eso tiene distintos, pero son casos puntuales, y el problema es que esa es la lectura que el autor no se encuentra con los distintos autores. ¿Ya? Viendo este mismo ejemplo, pero quiero ir hacia la lectura al revés. Por supuesto, a esto agreguemos que eventualmente este margen se puede mejorar un poquito con el efecto que podemos generar con la venta en paralelo del libro digital, en las distintas formas, ¿cierto?, tanto a la biblioteca pública digital, a Amazon, a iTunes, a quien sea, ¿cierto? Las ventas directas eventualmente que pueden establecer ahí un margen distinto precisamente por avanzar hacia adelante precisamente en esta cadena de comercialización, y eventualmente las mismas compras públicas que normalmente están realizadas relativamente directas desde los editores o algún convenio que tenga un editor, y no necesariamente desde las librerías finales, que ahí también hay mucho de discusión que se da normalmente cuando se está tocando estos temas, en cuanto al fortalecimiento del ecosistema. Y realizando esta lectura un poquito al revés, veíamos hace un ratito que teníamos el precio neto del libro de 10.000 pesos y vimos que los costos unitarios eran 2.800.000 el costo global de una producción de 1.000 ejemplares. Si esto lo llevamos a unitario, ¿cierto?, son 2.800 pesos. Que inevitablemente están, si hacemos ese cálculo, estamos hablando del orden del 28%, 25%, 30% por ahí, y por lo tanto encontramos que, haciendo este cálculo directo, ¿cierto?, el precio neto por este 28% da estos mismos 2.800 pesos. Que una forma fácil es que si hacemos la operación inversa, y no con el ánimo aquí de darles clases de este tema, pero específicamente si tenemos los 2.800 pesos, y lo dividimos por este 28% que serían los costos, en este ejemplo, llegamos precisamente a los 10.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Si uno fácilmente multiplica más o menos tu costo de producción por, pensemos en este ejemplo, 4 veces, más o menos, ya tenemos más o menos un precio de venta neto, por supuesto está el IVA,
sobre el cual podemos trabajar, que es una forma rápida de ir viendo cómo se segrega, cómo se segmenta, ¿cierto?, este precio en los distintos costos de los factores de producción que involucra llevar precisamente el precio, un producto editorial, ¿cierto?, un conocimiento hacia el lector, hacia el cliente final, que termina siendo estos lectores, que por supuesto queremos que constantemente aumenten, y que nos permita precisamente tal vez entrar en este círculo virtuoso que podría significar aumentar los volúmenes. Ya se darán cuenta que si aumentáramos el tiraje, la porción de producción que toma producción y que toma por lo tanto imprenta es bastante menor. Seguramente muchos de nosotros hemos hecho cotización imprenta, bueno, a mí me toca verlas todos los días, y les puedo señalar que es impresionante cómo es un proceso industrial, cómo baja el costo de producción precisamente por aumentar el tiraje. La discusión es cuánto me puedo demorar en vender ese tiraje. Y es precisamente un elemento bastante importante que tenemos que tratar de fortalecer. Junto con ello, y con eso voy terminando, en la práctica muchas veces sucede que este precio y este costo de producción, que un factor importante tiene que ver con el proceso industrial, ¿cierto?, que tiene que ver con la impresión, se afecta precisamente por estos temas de ir disminuyendo los tirajes. Lo que les puedo decir que a lo largo del tiempo el tiraje promedio en Chile ha ido disminuyendo. No quiero entrar en las razones de por qué, pero ha ido disminuyendo, y eso se traduce en que el costo unitario de producción proporcionalmente ha sido más alto. Que son elementos que tenemos que tratar precisamente de darle una vuelta. He realizado unas 6 o 7 veces un experimento con algunas librerías con el tema de descuento. Una de las discusiones del IVA, normalmente descontar del orden del 20%, nos afecta de gran manera la compra por parte del consumidor final. Sin embargo, pasar a valores de 40-45% genera un efecto importante en los volúmenes de compra del cliente final. Pero es complejo llegar a esos volúmenes, porque precisamente hoy día, tristemente podemos decir que mucha gente, más allá de lo que sucede hoy día, en particular en esta fecha, pero en general sabemos los bajos niveles lectores, y precisamente mucha población le da poco valor precisamente a comprar un libro, a consumir estos 10.000 pesos en un libro versus hamburguesa o zapatilla o lo que quieran ustedes señalen. Me despido simplemente señalando que me parece reinteresante que esta labor que hace nuevamente Editores de Chile de poder fortalecer precisamente la industria chilena. Agradezco que me hayan invitado, estaré atento a sus preguntas, y precisamente lo que debemos buscar es precisamente saber hacia dónde vamos como editores, como industria del libro, y tratar de que estos vientos de distintas maneras sean favorables para nosotros, como decía Séneca, ¿cierto? Y que nos permita fortalecer una industria que constantemente permite un mejor desarrollo para el país y sus ciudadanos. Que estén muy bien. Al parecer Sebastián tuvo un problema técnico. Voy a responder un poco a las preguntas que han estado aquí a través del chat. Tal vez Sebastián se nos asustó con los números, así que lo dejaremos tranquilo. Ahí tiene algunas complicaciones. Viendo las preguntas que me han estado haciendo, sin duda que hay una diferenciación entre el precio, digamos, entre el esquema en términos del precio específico del libro digital con el libro papel. Ya en una charla anterior generalizaba Javier, ¿cierto?, con la charla del libro electrónico, que hay una tendencia relativamente fuerte con el 70% como objetivo de precio final respecto a un libro papel, el 70% de un libro digital. Pero sin duda también obedece a ciertas características de un mercado, de una industria que de cierta manera se está tal vez generalizando y fortaleciendo, con precios que hoy es súper común a nivel internacional hablar de $2,99, $0,99, $4,99 o $9,99, cosas de ese tipo.
que sin querer nos fuerza el precio del libro a un precio específico. Es como decir cuánto vale una hamburguesa en todo el mundo, que más o menos tiene como un precio relativamente estándar. Entonces eso lo generaliza sin dejar detrás de que hay una serie de factores que son bastante comunes, la edición, el fotógrafo, el ilustrador, y por supuesto un tema importante de los libros digitales, con eso termino porque ya apareció Sebastián, que tiene que ver con la promoción. Mucha gente piensa que promocionarse en redes sociales es gratuito, y la verdad que eso no es gratis. Para el usuario final podrá ser gratis, pero efectivamente promocionar una novela tiene sus costos asociados al tipo de publicidad que ustedes quieran abordar. Sebastián. Gracias, Rodrigo. Sí, no me asusté, solo problemas técnicos. Estoy acá ya de vuelta. Oye, Rodrigo, ¿sabes qué? Yo creo que es súper esclarecedor todo lo que tú nos contabas, sobre todo porque muchas veces se cuestiona quizá el precio al que se vende el libro, ¿cierto? Y creo que con esto nos queda bastante claro las razones del por qué. Tengo aquí la selección de algunas preguntas que nos llegaron y hay una duda que creo que tiene relación mucho con lo que exponía recién, es si estos porcentajes que tú nos muestras están regulados por alguna ley o es algo que viene desde la experiencia y se ha consensuado. O sea, lo primero es hablar de la ley del mercado, como a veces se le querría decir, pero no es una ley en sí misma. O sea, las fuerzas del mercado han ido a través del tiempo definiendo estos porcentajes de una u otra manera, un poco más, un poco menos, pero más o menos es eso. Lo único que está regulado en concreto en el caso chileno, y ya lo mencionaba Vivian en la charla anterior, es el derecho de autor, específicamente que está definido como el 10% del precio de venta. Y ahí aprovecho, y capaz que aquí genera una problemática, porque habla del precio que la editorial lo vende. Y el problema es que la editorial vende, yo lo mencionaba, a precio mayorista. Por lo tanto, uno puede vender, por ejemplo, estos mismos 10.000 pesos, en realidad lo vendo en 6.000. Y por lo tanto, en el fondo la discusión, claro, la gente, digamos, el común y corriente, el ciudadano, ¿cierto? Dice, no, pues el libro vale 10, me costó 10.000, ahí va toda la historia, pero en realidad la editorial lo facturó a 6.000 y quizá un poco menos, si es que lo facturó incluso a nivel, a un distribuidor mayorista, quizá lo facturó a 4.000 pesos, una cosa así, y por lo tanto ese porcentaje, en estricto rigor, podría entrar en una discusión de cuál es el que corresponde. Digamos que está definido por el 10% por ley, y había una pregunta también si son varios autores. No es que le pagues 10% a cada autor, sino que en realidad los autores se tienen que poner de acuerdo y repartirse ese 10%, que por supuesto también podría, y con autor no quiero dejarlo solamente señalado que sea el que escribió palabras. Perfectamente una novela gráfica, el autor podría ser quien hace el texto propiamente tal, y quien lo ilustra, podría ser caer en la categoría de autor. Sin embargo, muchas veces la producción editorial separa el autor, digamos, la obra base, y sobre lo cual se le van agregando ciertos complementos como fotografía, otras ilustraciones, diseño, lo que fuese. Que también, por supuesto, que son un desarrollo artístico que corresponde que tenga cierto resguardo. De hecho, hoy día en el registro de propiedad intelectual, ¿cierto? Que es un pequeño costo, que es una acción que tenemos que hacer todos los editores. En estricto rigor debiésemos también dejar registrado no solo quién escribió, por ejemplo, una novela, sino quién fue el fotógrafo, quién fue el ilustrador, el diseñador, porque son invenciones, digamos, artísticas que debiesen quedar ahí registradas, independiente de que eso signifique un porcentaje de beneficios y, por supuesto, de regalías concretas. Exacto. Gracias, Rodrigo. Oye, en esa misma línea que nos comentaba recién sobre propiedad intelectual, hay una duda sobre los textos que son externos, que se van incluyendo además en esta obra. Por ejemplo, un prólogo que escribió otra persona. Sí, Si eso en general se paga, no se paga, ¿cómo es ese trato, tanto en propiedad intelectual como de lo comercial con esa persona? Ya, formalmente no existe una regulación respecto de si se debiese pagar, y ahí podemos encontrar desde que un autor conoce a X personaje, digamos, amigo o no amigo, y que le pide que le solicite prologar el libro, o el editor, y muchas veces eso es más bien
digamos, una paleteada, ¿cierto?, en nuestro lenguaje. Más bien, le apoyo a quien haya escrito una obra. Lo que no quita que exista un precio, así como puede existir, digamos, más que un precio, que existe un acuerdo comercial respecto de lo que puede hacer. O sea, si yo he traducido un par de libros al español, y por supuesto quien me lo ha traducido, que no ha sido Google, he tenido que pagarle sus honorarios por el trabajo realizado. Lo mismo con los ilustradores, los fotógrafos, los diseñadores. Y el registro de propiedad intelectual en el fondo es una acción que prácticamente no tiene de mayor costo, son algo de 6.000 pesos, una cosa así, y no es el valor lo que cuesta inscribirlo, lo que pasa es que uno debe registrar todos esos actores para que en el fondo, en el futuro, si alguien hace un uso indebido o lo usa con beneficio comercial, digamos, ese autor, por ejemplo, yo hice una ilustración que por ahí también comentaban en una de las charlas, ¿cierto? Y después resulta que la marca, no sé, pues hace famoso un personaje, digamos, lo lógico es que quien realmente creó esa obra pueda generar algún tipo de beneficio. Y ahí quiero complementarme. Efectivamente, muchas veces los autores, sobre todo al principio, es difícil que los autores piensen que van a recibir mucha ganancia por escribir una obra, la que sea. Normalmente la ganancia viene por efectos no pecuniarios, que quizá incluso si lo pensamos hasta mejor, desde el punto de vista humano. Pero efectivamente es un trabajo, invirtió tiempo y todo lo demás, y claro, hay una regulación a este 10% que, sobre todo en una edición pequeña, digamos, o sin la fuerza internacional, por supuesto no son muchos dinero involucrados. Sin embargo, los beneficios anexos asociados que se les pueda sumar a los beneficios de escribir algo, son mucho más fuertes, desde hacer clases, charlas, prologar otra obra. Ayer escuchaba que en Radio Bio Bio, por ejemplo, hay un concurso, ¿cierto?, de literario, y los autores perdón, los jueces son autores ya de reconocimiento, que imagino que habrán tenido un acuerdo comercial con Radio Bio Bio para que sean jurados, y por lo tanto, y eso se lo dio gracias al beneficio de traer toda la historia detrás de ser autor, más allá del dinero que hayan ganado. Ese es el punto. ¿Sebastián? Sí, había un pequeño fase, sí. Pero sí, esperemos que Bio Bio le esté pagando por ser jurado a esta persona. No te va a tener un problema. Oye, y bueno, estamos sobre el tiempo un poquito ya. Este tiempo se nos pasa volando siempre de las preguntas, pero las personas igual van a poder después ver esta exposición por YouTube y quizá ahí comentar y seguir teniendo inquietudes. Hay una pregunta que se reiteró cuando estuvo Javier también, que tiene que ver con el impacto que tiene la piratería en el precio del libro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se siente desde el mundo de la publicación y de la impresión? Claro, a ver, hay una corriente, digamos, cultural, por llamarlo así, del pirateo, y ahí hay algunos autores que dicen, bueno, que me vea pirateado es una buena señal, y algunos hasta lo defienden. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la verdad que el pirateo afecta a la industria en todo sentido. O sea, piensen que, no sé, cuando se piratea no es un ejemplar que se fotocopia solamente, sino que normalmente tiende a ser de bastante más cantidad de ejemplares. Incluso el pirateo, no solo quiero ejemplificarlo en el pirateo que uno puede estar viendo en la cuneta, sino, y lo voy a ejemplificar, y aquí nuevamente va a que metan problemas. Yo estudié en la Universidad de Chile, como lo mencionaron, y yo estudié toda la carrera con fotocopias de libros. Y a mí me tenían convencido, pero yo pensaba eso, hasta que después me metí al mundo editorial, de que la biblioteca estaba autorizada para fotocopiar y prestarme esas fotocopias porque ellos me estaban educando, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, bueno, yo me acuerdo de haber hecho esa pregunta alguna vez y sin querer después terminé vinculado al mundo de los libros. Y claro, después aprendí, no sé, Paulo me enseñó lo que significaba esto, por ejemplo, y claramente eso afecta, porque en la práctica, en el caso de la biblioteca, eso ha ido cambiando, pero ha significado con muchos alumnos, yo puedo entender que uno necesita estudiar y todo lo demás, pero en la práctica toda esa sumatoria de elementos
te afecta porque en vez, por ejemplo, yo ejemplifiqué 1000 ejemplares. Hoy día el tiraje promedio, por lo menos lo que me ha tocado ver, sacando las grandes editoriales, debe andar de tiradito más hacia los 500. Eh, entonces, por supuesto que si uno pudiera publicar mayor cantidad de ejemplares, se podría ir tratando de generar la vuelta al revés de la rueda y lograr un costo industrial de producción más unitario, más barato, y por lo tanto eso, el efecto multiplicador del precio podría ser menor. Sin embargo, es súper complejo romper eso precisamente por nuestra cultura pirata. Insisto, no lo digo solo porque estás vendiendo un libro pirata afuera de una librería, que ya es más dramático, sino que el que baja un archivo de internet, y de todo tipo, o sea, aquí el pirateo está con las películas, la música y todo lo demás, porque no hemos acostumbrado a eso, y es una tremenda discusión. Hay elementos, por ejemplo, hoy día la forma de despiratear, por ejemplo, las películas han sido estas plataformas y que uno en realidad paga una suscripción y tiene derecho a ver lo que quiera. Tal vez esa podría ser una forma de ir solucionando el tema, y eso puede ser tanto en papel como digital, porque obviamente esto se suma. En mi caso, cuando yo publico un libro, lo publico de las dos maneras, y por supuesto comparto costos. Por ejemplo, el corrector solamente lo corrijo una vez. No lo hago dos veces porque publico en paralelo, tanto en papel como en digital, tratando de asumir, de bajar estos costos. Pero sin duda que poder generar un mejor volumen de venta, tanto de derechos, Vivian nos comentaba, ojalá venderlo hasta en Corea, venderlo en Corea, venderlo a la biblioteca pública digital, vender libros a las universidades, SADEL, que puede organizarnos y ayudarnos a cobrar derechos. Todo esto suma junto con la venta de papel, y que nuestro volumen de negocio podría ser más robusto y por lo tanto eventualmente lograr un mejor precio, que es una de las excusas que muchas veces se sale en las encuestas y los estudios porque la gente no lee. Pero objetivamente mucha gente no lee porque no le tinca leer por diversas razones, porque no ha entretenido una película o comerse una hamburguesa, como señalaba antes, ¿no? Tristemente, digamos. Claro, sí, no, es súper interesante lo que dice, además, además plantea el tema de esta piratería que está mucho más como aceptada, ¿cierto? Y validada, que tiene que ver con la fotocopia y todo, que quizás también la acreditación de la universidad, del instituto ha ayudado a que la biblioteca se fortalezca. Y bueno, yo soy bibliotecario y siento que lo que tú dices del streaming existe en la biblioteca, ¿cierto? O sea, uno suscribiéndose a una biblioteca de forma gratuita puede acceder a libros, y esa biblioteca podría también adquirir muchos más y generar una sinergia interesante. Claro, y eso la gente, digamos, en general no lo sabe. O sea, el libro digital, ya Javier lo decía hace como 10 años, por lo menos, y la biblioteca pública digital hace mucho rato, y la gente no sabe que puede leer gratis. O sea, cuando empiezan a discutir de que el precio, que los libros son caros, uno puede leer gratis. Yo aprendí de chico, iba a la Biblioteca Nacional, me tomaba la micro, pedía el libro, me lo prestaban y toda la cosa, y lo mismo puede hacer hoy día con la biblioteca pública digital. Entonces uno puede leer gratis. Ahí, por supuesto, hay elementos que se deben complementar, asociados, por supuesto, al fomento de la lectura, y un sinfín de elementos que son quizás mucho más importantes de saber cuánto cuesta el papel, que es la parte latera que le toca a ver gente como yo, o cuál es el proceso industrial, que eso va a seguir con sus propias dinámicas, pero claramente el fortalecimiento no va por ahí. No va porque el papel me salga más barato o el dólar baje, necesariamente. Oye, Rodrigo, muchas gracias por tu respuesta. Ya estamos cerrando. Me gustaría saber si quieres decir algo al final, algunas palabras al cierre. Bueno, básicamente este ciclo de charlas creo que es fantástico. Esto ha sido una tremenda oportunidad. Sin querer hemos llegado a mucha más gente cuando lo hemos hecho de la manera tradicional o antigua. En la vieja escuela claramente el impacto era distinto. Y nos invita precisamente a ver estos cambios. Ahora, claramente el fortalecimiento del ecosistema del libro es un tema clave en todo lo que ello puede involucrar, desde una marca sectorial, de las compras públicas, del trabajo conjunto de los editores y bueno, de toda la cadena. La verdad que no, es lo único que nos puede ayudar a realmente generar un cambio efectivo y un futuro más prometedor para el libro, tanto en Chile, para Chile y hacia afuera. Así que muchas gracias por la oportunidad. Sí. No, gracias a ti. En la misma línea que decía Vivian, esta idea de solidaridad, de
de trabajar más mancomunadamente. Así que muchas gracias, Rodrigo. Esperamos que eso pase pronto. A mí me queda ahora invitarles para el día 5, el próximo miércoles, que se cierra, es el último día imperdible que tenemos de estas capacitaciones del ecosistema del libro. Quiero contarles que nos va a acompañar Natalia Quesada y nos va a hablar sobre el libro y su vitrina al mundo en el primer bloque, y en el bloque de las 12 tendremos estrategias narrativas aplicadas al marketing digital del libro, un imperdible, ¿cierto? Con Patricia Rivero de la Cuadra. Así que les esperamos, muchas gracias por estar ahí, a las personas de Chile, del extranjero. Rodrigo, muchas gracias por tu compañía, espero que estés muy bien y que nos volvamos a ver por ahí, así que saludos a todos, a todas. Chao, estés muy bien.